Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas chayay. Buenos días, en esta ocasión vamos a presentar las variedades dialectales del español, en específico del departamento de Ayacucho o en general la andina. Somos un grupo de 4 personas conformado por Adi Pacheco, Valeria Méndez, Onixa Roca y yo, el que les habla, Gabriel Yepes. Siguiente, por favor. Bueno, primero para hablar del español tendríamos que ver sus orígenes en el Perú. En 1492, Cristóbal Colón, con la idea de los reyes católicos, le dieron las 3 carabelas, descubrieron las Indias orientales, sin saber de que este era un nuevo continente, en el cual tenía una total y mente nueva cultura. En este continente se hablaba el quechua y unas lenguas mayas en su mayoría. Pero con el paso de los años, primero en la década de 1520, se trató de eliminar las lenguas mayas y en 1532 llegaron los españoles al Perú y trajeron su idioma, que es el castellano. Este idioma se habló durante 3 siglos aproximadamente, hasta 1821-24, por los nobles y por ciertos indígenas que tenían más poder sobre otros. Pero en la paralela se hablaba el quechua y el aymara. Años después, por diversos motivos, por ejemplo las migraciones, la declaración del castellano como idioma oficial del Estado peruano y motivos raciales, se incluyó el español como idioma principal, desplazando el quechua y el aymara. Sin embargo, el conflicto entre estas lenguas creó una nueva variedad dialectal, unas 5 en específico: la de la costa sierra, la andina, la de ceja de selva y la de la selva. En específico hablaremos la andina en ese estudio. También se podría decir de que en Ayacucho, en Puno y en Cusco se dio esta variedad con más fuerza. Así que trataremos en específico de la de Ayacucho. También se analizarán la fonología de este nuevo dialecto, es decir, cómo se dicen las palabras, la forma en que suenan y los ciertos matices que le dan a este dialecto su forma única. También se hablará sobre la sintaxis, es decir, el orden de las palabras, por qué va esto antes que esto, o antes que el verbo, o por qué el predicado va antes que el sujeto, o el sujeto antes que el predicado. Y también se va a hablar sobre los morfemas y lexemas de las palabras, por ejemplo, las alteraciones que surgen a partir de la raíz de la palabra. Luego se hará una pequeña comparación con la variedad del Lima y eso sería todo. Muchas gracias. Ahora hablaremos de los aspectos más importantes en la variedad dialectal en el español de Ayacucho. El primer punto a tocar es la fonología. Haciendo una introducción a lo que vendría a ser la fonología, son los sonidos que se emiten al momento de hablar. En primer lugar, el español de Ayacucho se ve afectado por las variantes fonológicas debido a que cuenta con un gran dominio mayormente del español clásico, el cual resalta mucho en las ciudades. Mientras que por otro lado, en las áreas rurales y en las partes pequeñas alejadas de las ciudades, se ve y tiene mucho poder lo que vendría a ser el quechua, el aymara y otras lenguas indígenas, como son las palabras que se hablan, o mejor dicho, el acento que tiene en la selva o en la costa limeña. El español de Ayacucho tiene un severo cambio en lo que vendría a ser la fonética, debido a que se distingue mucho y típicamente debido al tiempo lento de hablar y al ritmo que tiene, el peculiar ritmo que tiene al momento de emitir una palabra o una oración. En otras palabras, vendría a ser una acentuación grave, que se emite al momento de expresar. Otra característica muy importante acerca de la fonología en lo que vendría a ser el español ayacuchano es el asibilamiento de la doble R y la R. Es tan notorio este rasgo debido a que muchas de las personas se enfocan mucho más en la doble R que en la R y hacen un reemplazo de estas letras. Este rasgo es muy
identificado por los hablantes limeños o costeños, tanto así que lo llaman el habla de la sierra. Un claro ejemplo es el momento de que las personas dicen perro en vez de pero. Una frase típica es el pero ay papay. Nosotros no nos damos cuenta porque pensamos de que ellos, bueno, se equivocan al hablar, pero en realidad ya están acostumbrados a emitir estos sonidos. Otra característica es que también está una severa confusión entre la E y la O con la I y la U, pues se emite una diferencia en estas vocales, ¿no? Es ahí donde se reemplazan y tienen un severo cambio en las palabras. Esto se da debido al sistema trivocálico de lo que vendría a ser el quechua y el aymara. Un ejemplo de esta característica es cuando, por decir, los hablantes de la sierra dicen isu en vez de decir eso. O también al momento de mencionar el mes de octubre, dicen octubre. Es ahí donde notamos el cambio de estas vocales. No dejando de lado, también existe un mayor enfoque en lo que vendría a ser la pronunciación de la S, al cual nosotros lo conocemos como el ceseo. Finalmente, la última característica en lo que vendría a ser la fonología del español andino, tenemos a la preservación de la doble L. Un ejemplo de esto vendría a ser cuando los hablantes de la sierra dicen llama, pronunciándolo como si fuese una L, pero es la doble L, y nosotros le decimos llama. Y no dejando de lado también el momento de reemplazar la letra C y la letra G, como está en este cuadro, por la letra X y la letra J. El segundo punto que vamos a tocar va a ser el aspecto gramatical del español andino o de Ayacucho. El uso de la gramática que se da en el español andino, así como en la fonología, se da debido a las variedades con respecto al quechua y al aymara. Este uso del español andino cuenta con una serie de reglas. Como primera regla tenemos el uso excesivo del pretérito compuesto y perfecto, que también se le conoce como pluscuamperfecto, que también quiere decir lo mismo. Un ejemplo claro de eso tenemos me han dicho que he tenido que ir yendo a la tienda. La estructura o composición de esto es el verbo haber más el verbo en participio. Otra característica que podemos notar con lo que corresponde a la gramática del español andino es el abundante uso del clítico lo. Esto quiere decir que lo usamos para dativo y acusativo, ya sea en singular o plural, o en femenino y masculino. Al pronombre clítico lo usamos como reemplazo de varios pronombres clíticos, ya sea como el le. Ejemplo claro de eso tenemos a ellas los he llamado, en vez de decir a ellas las he llamado. O también decimos se lo acercó y lo pegó en la cara, en vez de decir se le acercó y le pegó en la cara. Ahí estamos reemplazando el le por el lo. Otra característica que notamos en la región andina es el abundante uso de posesivos, de pronombres posesivos y de los diminutivos. En otras palabras, los habitantes de Ayacucho suelen usar para su mayoría de palabras el diminutivo. Esto quiere decir que lo usan para expresarse y comunicarse día a día. Por ejemplo, tenemos vete por ese caminito, o amiguito, toma tu tecito calientito para que no se enfríe. Otro ejemplo puede ser estudia rapidito porque tenemos poco tiempito, algo así. Y por último podemos encontrar el uso excesivo del tuteo, es decir, usan para cualquier ocasión la palabra tú. Esto trata de decir que no necesariamente tienes que tener la confianza en una persona para llamarlo por tú, sino ellos a cualquier persona, ya sea conocido o desconocido, tienden a llamarlos por el tú. Gracias. A mí me toca hablar sobre la sintaxis. A lo que corresponde a la sintaxis, al igual que la fonología y la gramática, es las variaciones que tienen relación entre el quechua y el aymara. Pero en la sintaxis es diferente, ya que esta es parte de la gramática
pero estudia las transformaciones o combinaciones que se encuentran en los sintagmas y en las oraciones gramaticales. En el español andino, en la sintaxis tenemos algunas características como lo son el orden de las palabras, que esto se da que las personas del español tienen la estructura en su oración gramatical como sujeto, verbo y objeto, pero las personas de la región andina lo que hacen es cambiar el objeto con el verbo, quedando sujeto, objeto y verbo. Un ejemplo de esto puede ser, ese detalle lo contaban muy bien cierto. También existen otras características como es el sistema verbal, que esto corresponde a los gerundios. Ejemplo, cuando el verbo está directo, de ahí vuelta tranquilo andando así. Y cuando el verbo se encuentra de forma específica, endo poniendo esto, pero que en realidad en el español lo hablamos ponga esto. También existen otras características como es el doble posesivo, que esto se da cuando las personas hablan en tercera persona o en segunda persona cuando se da el caso que es formal o cortés. Como por ejemplo, las personas del español andino dirían en su casa de Teresa, tomando el su y Teresa como posesión, pero cuando en realidad se debería decir en la casa de Teresa. Otra característica es el pretérito indefinido y pretérito compuesto, que se da cuando las personas hablan de forma no normativa, es decir, el habla es informal y también se tiene que dar o se espera dar que sea un pretérito indefinido. Como por ejemplo, existen 3 contextos en donde se habla de forma no normativa y de forma pretérito compuesto, como sería el caso de cuando las palabras se dan en acción, cuando las oraciones y las palabras o acciones se dan de forma descontinuada al presente, como por ejemplo, en el año 57 creo ha muerto. 50 lo tenemos en palabra con terminación y latina, lo cual en el presente solo se escribe con 50. También tenemos cuando es la acción del pasado, cuando específicamente es la acción del pasado. Por ejemplo, tenemos he ido, hemos ido y he comprado choclo. También, por último, tenemos en el presente histórico. Por ejemplo, cuando he llevado la comida al trabajo de los obreros donde se encontraba mi abuelo. Para terminar, hemos llegado a la conclusión de que las variedades dialectales que se dan en el español andino, específicamente en Ayacucho, se debe a la mezcla que ocurre entre el castellano y el quechua y el aymara. Ya que en la fonología tenemos la acentuación grave, el asibilamiento de la doble R, el ceseo, la variación de la E y la O por la I y la U, la preservación de la doble L y el cambio de la C y la G por la X y la J. A su vez, en los aspectos gramaticales tenemos el pretérito compuesto perfecto, el excesivo uso del pronombre clítico lo, el tuteo y el uso excesivo de los diminutivos. Y para terminar, en el nivel sintáctico tenemos a la variación del orden de las palabras, al sistema verbal, al uso del doble posesivo y al uso del pretérito perfecto e indefinido. Bueno, en otras palabras, el español andino ha sufrido diversos cambios en lo que vendría a ser la fonética, la gramática y la sintaxis, debido a que al pasar los años muchas de las personas andinas han tenido que verse obligadas a aprender el lenguaje como segunda lengua, y es ahí donde se da de manera informal, y es así como el lenguaje fue aprendido de manera oral, lo cual no se da realmente las reglas en lo que es la gramática, en el orden de las palabras, que lo que es la sintaxis, y el cómo se habla, lo que vendría a ser la fonología, el sonido que emite. Pues bueno, los españoles, o mejor dicho, las personas que habitan en la sierra se han visto obligadas a aprender el lenguaje como segunda lengua, ya que han querido tener una buena educación, han querido buscar nuevos trabajos, nuevos empleos, o tan solo permanecer a lo que vendría a ser
una sociedad muy abierta, lo que no es en la sierra. En sí, esto se da debido a la industrialización que se ha visto en diversas partes andinas de varios países. No dejando de lado también que como conclusión tenemos a que el proceso de adquisición del lenguaje es un poco difícil. Es ahí por lo que se dan los cambios en las personas al momento de hablar, porque no todos aprenden de la misma manera y es ahí donde se generan los cambios. También tenemos la conclusión de que debemos de seguir investigando acerca de lo que vendría a ser la variedad dialectal en el español andino, ya que no tenemos del todo claro esta variación y es ahí donde podemos aprender más y conocer acerca de lo que vendría a ser el español andino o de los Andes. Gracias. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores.